Bienvenidos a Arte para Todos, un segmento del Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas. El día de hoy presentaremos la segunda parte de la semblanza del pintor sanblasense Rafael Gutiérrez Villaseñor. Espero les sea de su agrado. Gracias. Yo quiero recordar algunas de las anécdotas de mi papá que siempre fueron muy divertidas, como las últimas de que estuvo un día en un hospital y traía un reloj Casio y se le arrima el enfermero y le dice: don Rafa, porque era muy vacilón, estaba en un hospital y mi papá no paraba de vacilar con la gente, y le llega el enfermero y dice: don Rafa, Rolex, Rolex, y luego mi papá voltea y dice: mamón. Y no, pues muertos de la risa, en vez de enojarse se reían más, ¿no? Otra de las que me acuerdo, las anécdotas de los tecualeños, aquellos que dice, llega un cuate de Guadalajara que decía: oiga amigo, aquí hay venados. Ay amigo, hasta la voz hacía como los tecualeños. Ay amigo, aquí dice el venadal, hijo de su chingama, el colerío blanco nomás así, ahí, los golpes en la noche. Y dice: oiga, y chichihuilotas. Ay amigo, chichihuilotal, pero se oscurece el cielo de tanto chichihuilotal del palvaral, hijo de la chingada. Y dice el de Guadalajara: a mí se me hace que este amigo me está mintiendo. Y le dice: oiga, ¿y rinoceronte? ¿Rino qué? Rinoceronte. Rinoceronte. Ay amigo, ese nomás del chiquito. Y de ese tipo de ocurrencias era una constante de mi padre, que las transmitió a nosotros ya las pasamos a los hijos y así se va pasando, ¿no? Como todo. Cosas muy interesantes de la parte social de mi padre. Siempre fue un preocupado sobre el bienestar de la sociedad de San Blas, preocupado por el desarrollo, preocupado por no controlar el desarrollo, que gracias al mosquito, que siempre nosotros de chicos lo veíamos como enemigos y ahora lo veíamos como un aliado, porque eso ha hecho que San Blas no crezca demográficamente como debería estar. Si hubiera continuado con el movimiento de ¿qué onda, tigre? Este es el tigre, el cuidador de la casa. Si hubiera continuado con la sinergia que traía de los 60, ¿no? Donde San Blas fue la playa del Bajío, que era un gentío y bastante gente que venía a visitar San Blas. Teníamos hoteles de primer mundo, donde San Blas en su momento fue proveedor de capacitadores a la industria turística de Vallarta. Mi padre fue uno de ellos. Eso se detuvo a partir de que la carretera de Vallarta que creció y la desarrollaron, y San Blas se quedó abajo, se quedó atrás, aparte del mosquito, ¿no? Que por muchos años lo vimos como un enemigo, ahora lo vemos como un aliado, pero pensábamos que el desarrollo no iba a venir, que iba a ser más lento todavía, pero lamentablemente o favorablemente nos hicieron una carretera Tepic-San Blas que nos comunica a Guadalajara, y eso nos pone muy cerca de la playa a la ciudad, y eso ha tenido un crecimiento lamentablemente desordenado. Se requiere mucha participación ciudadana junto con las autoridades, la coadyuvancia, y son de las cosas que tanto Mingo, Chay, Pepe y yo somos unos grandes preocupados por el futuro de nuestro querido San Blas. Lo que sí, eso sí te lo puedo decir que tenemos bien marcado, es el amor hacia el pueblo que tenemos. Y así vamos a continuar por mucho tiempo. Bueno, pues evidentemente que estamos ante la presencia de un artistazo, ¿no? Y un artista de la vida, creo yo, ¿no? No solamente un artista en términos de lo que él expresaba en sus pinturas. Una de las cosas interesantes que he visto, he estado estudiando un poco su trayectoria pictórica y viendo un poco de su arte, y me llama mucho la atención de que pues él como que estaba bastante adelantado a su tiempo en representar lo que es la belleza tropical casi del puerto, ¿no? De San Blas, y la sensibilidad de entender que eso tenía sigue teniendo en realidad un gran valor incluso para las generaciones futuras, ¿no? Y justamente estaba viendo aquí tenemos un cuadro, ¿no? Para que no se les pase a ustedes, allá está uno de los cuadros. Y pues en esencia es lo que es San Blas, ¿no? Y esa
Después él comienza con el desarrollo de esta tremenda sensibilidad, pues a incursionar en temas de la política local. Fue incluso presidente municipal de San Blas, uno de los más queridos, hasta donde entiendo. Y pues esa parte de su quehacer también es muy importante como una radiografía de lo que él era, no solamente el artista, sino que el humano, quien se preocupaba de su entorno, del puerto de San Blas, del bienestar de las personas, ¿no? Y creo que es algo que lo marcó pues durante toda su trayectoria, ¿no? Tanto pues artística como política, ¿no? Entonces y finalmente pues se fue convirtiendo en una persona pues tremendamente emblemática, ¿no? Para el puerto. De carisma pues no se diga, ¿no? Era ustedes mismos lo han dicho, ¿no? Un hombre tremendamente carismático, con un sentido del humor impresionante. Y pues creo que muchas veces que me tocó conversar con él, pues evidentemente me di cuenta de este aspecto, ¿no? Y nos reíamos a carcajadas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ves esta parte del desarrollo tanto de su incursión en las artes ya durante este periodo un poco más adelantado y la parte de sus primeras incursiones en el tema de la política, ¿no? De la preocupación por no solamente de su familia, sino que ya es una preocupación que va mucho más allá, ¿no? Sí, definitivamente que alguien que tiene sensibilidad hacia la naturaleza, obligadamente también tiene sensibilidad hacia la sociedad, hacia la gente. Él fue una persona muy respetuosa de todas las personas, independientemente de su clase social. Tuvo siempre un comportamiento muy respetuoso y amistoso con todo. Y eso nos enseñó a nosotros a valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Fue un gran amante de la democracia en los terrenos de la política, que le permitió tener amistades en todos los partidos, de todos los colores, y a todos siempre les dio un trato de respeto y de dignidad, ¿no? No incursionó en la política buscando posicionarse en alguna posición, vale la redundancia, de poder, sino como lo veía la política como la oportunidad de servir al prójimo, servir a la comunidad, y él aprovechaba sus relaciones con gente de todos los partidos y de diferentes posiciones para bajar recursos, para bajar apoyos a la gente de San Blas. Yo recuerdo esas grandes inundaciones del río Santiago, que en una de ellas llegaba el agua hasta acá del río, era realmente un mar de aquí hasta Santiago. Nuestra casa se convirtió en un gran albergue en donde toda la familia nos involucramos para darle la asistencia a esa gente que se había quedado sin hogar, obvio con el apoyo de los amigos, tanto gente de Tepic como de la Ciudad de México, algunos políticos, otros no, pero siempre tuvimos ese gran apoyo para poder seguir ayudando al prójimo. Y fue algo que nos quedó muy grabado, de ver cómo mi madre, mis hermanas y todos nos involucrábamos desde las primeras horas de la mañana a preparar la desayuno, comida y cena para satisfacer la necesidad de la gente. Eso también a nosotros nos determinó un espíritu también altruista, de ayudar, de participar, para que pues el que menos tiene tenga la oportunidad de tener un poco más y sobre todo de disfrutar otra condición de vida, ¿no? Somos en ese sentido como familia muy comprometidos y muy sensibles ante la necesidad del prójimo. Y también quisiera yo comentar rápidamente una anécdota que también caracterizó a mi padre como pintor y como persona: la humildad. Él fue una persona que, independientemente de la posición política que alcanzó como la de presidente municipal,
siempre se mantuvo con una humildad frente a los demás, nunca se le subió, como se dice coloquialmente, pero además algo que también lo identificó fue su honradez, su honestidad. Lo que hoy es ya una obligación impuesta por el nuevo gobierno, de la transparencia, de la honestidad, mi padre la practicó cuando fue presidente municipal y a lo largo de toda su vida, ¿no? Si algo nos marcó a nosotros también fue ese compromiso que todos deberíamos tener hacia la transparencia, hacia la honestidad. Afortunadamente, ninguno de nosotros ni de nuestros descendientes ha traicionado esos valores, lo cual nos dice que han sido muy sólidos. Y también otro ejemplo de humildad como artista, cuando él hizo su primera exposición de pintura, que fue la primera y la única, porque no quería él estar en galerías, le ofrecían, le ponían todas las facilidades. No, él decía, el que le guste mi obra que venga a comprarla aquí a la casa, en los negocios que siempre hubo en casa, era parte de la decoración y eran galerías al mismo tiempo, ¿no? En San Diego, que fue la primera, San Diego, California, que fue la primera exposición, rompió récord de asistencia en las galerías y de venta, pero también él en broma se zafaba de ese presunto fama que le estaba dando eso, porque sabían en San Diego que él era padre de 11 hijos, y mi padre pues un tanto irónicamente decía, no sé si viene la gente a la galería a ver mi obra o me viene a ver como semental, porque era, sobre todo para la cultura de Estados Unidos, de 1 o 2 hijos, era sobresaliente, ¿no? Siempre tuvo esas salidas humorísticas cuando lo querían poner en un pedestal o en una posición de fama, ¿sí? Y son de las cosas que nos ha marcado a todos. Ese eterno viento del noroeste es viento combustible, empujador, hinchador de velas, viento acarreador, albacea del patrimonio histórico, visitante puntual que alterna con el terral, otro viento que viene cabalgando de la sierra, dueño de famoso nombre cerrero que tiene leyendas y que muchos conocen de oídas, pero que el noroeste celoso, cuando se encabrita, impone su predominio, borrando de un soplo a ese intruso casual. El noroeste es viento regularmente generoso, que siempre es bien recibido cuando arriba al puerto soplando largo desde la inmensa cuenca del mar Pacífico, trayendo consigo un caudal de cuentos y cantos brujos, que llegan envueltos en murmullos contados con el lenguaje, el caló y la jiribilla de islas y pueblos lejanos, de negros, blancos y asiáticos, componentes de nuestra vecindad oceánica. Dicen los viejos que el viento viene desde allá, desde muy lejos, que a veces se viene lento acariciando suavemente la piel del mar, dejándose sentir hasta el momento que llega a tierra sin anunciarse, porque se sabe esperado, entrando rozando cañadas y barrancas húmedas, estremeciéndolas de temor y frío. En ocasiones, broncudo se hace presente en los pueblos ribereños, cerreros y de la llanura, no muy sereno que digamos, así pasa por platanares, cafetales y palapares, parece como medio loco, atontado, como confundido por un viaje tan largo, haciéndose como que no nos conoce, con síntomas de enojo como si le molestaron en otro lado, o será otro viento, no nos lo cambiarían, porque si somos amigos de años, qué mal que nos haga sentir su inconformidad a través de su violencia. Entra a tierra doblando a los mismos platanares, cafetales y palapares con los que regularmente platica siempre al llegar, y que en estos momentos, amuinado, obliga a todos con su fuerza a que se inclinen en forma de saludo oriental. ¿Qué le pasa? ¿Traerá la costumbre de Oriente, de donde viene? Y ahora sí tendremos que saludarlo siempre. Mejor pensemos que todavía le dura por el viaje tan largo la confusión. Dentro de lo especial de mi papá, estábamos muy chicos y él estaba en la Secretaría del Ayuntamiento y promovió un viaje a Estados Unidos en un guardacosta de la Armada de México, y ahí se alborotó mucha sociedad de Tepic
hasta el secretario de Turismo, el gobernador. Todos estaban listos para irse a San Diego en el barco. Fue una anécdota muy bonita, la verdad que era el viaje simbólico por el recorrido que hizo Fray Junípero Serra para evangelizar las Californias, y ahí se llevaron esa campana de San Blas, que está una campana que está puesta ya en una capilla, ahí tiene un parquecito en San Diego, y pues es parte de las cosas que hacía él. No te digo que de repente sacaba algo y lo llevaba a cabo, no sé de dónde sacaba tantas ideas. Cuando entró a la presidencia, antes los comisariados ejidales y los representantes en los ejidos eran la gente con la solvencia moral, ¿sí? Quienes representaban al pueblo, y se hacía muy buen equipo de comisariados ejidales. Recuerdo que mi papá consiguió un camión de los circuitos, un anaranjado, y se fueron a México, pero con los expedientes de las necesidades de cada uno de los pueblos. Y fueron a tocar puertas y anduvieron tocando, y cada quien con los expedientes iban a la Secretaría de Reforma Agraria y llevaban los problemas de la Reforma Agraria, y todo así sucesivamente. De repente llegaron a una secretaría y al regreso, donde quiera que se paraban, contaban a los pasajeros, y ahí les faltaban 3. Y faltan 3, y en la Ciudad de México, pues ¿cómo? Y no aparecían. No aparecían, y ya desesperados, mi papá vio una patrulla y les dijo: disculpe, venimos de Nayarit y nos faltan 3 compañeros. No se preocupen, se los traemos. No les preguntaron cómo andaban vestidos, ni cómo se llamaban, ni nada. Se fueron los policías, y mi papá ya no regresaron. Al ratito llegaron con los 3 ahí, aquí están. Oiga, pero ¿cómo supo que eran ellos? Muy fácil. ¿Por qué? Es que van así todos. Y luego se los trajeron. De esas, mi papá tiene un montón, De veras que fue muy bonito creerse con mi papá. Él era muy alegre, muy ameno, era muy serio también, Y en lo de la pintura, mi papá creo que pudo ser mucho mejor pintor, pero también pintó para mantenernos. O sea, a veces no era la cantidad, la calidad, sino era la cantidad de cuadros que tenía que hacer. Yo me recuerdo que mi papá pintaba un cuadro en 2 minutos. En 2 minutos, del frasco de la piroxilina con la espátula a la cartulina, y lo pone en el ventilador para que se seque, y vámonos, y el otro. De repente llegábamos a entregar 100 cuadros, muy baratos, pero salía para el chivo. Y eso, pues mi papá creo que fue parte de su muerte, porque mi papá no percibía olores, y los solventes de la piroxilina, de la pintura, hasta que le dolía la cabeza, iba y se acostaba un rato. Y mi papá tuvo un problema en la médula. Parte de la anemia que mi papá tenía era una afectación en la médula por los solventes. Sí, eso pues a nosotros nos mantuvo, pero a él se lo acabó. Sí. Se los paso, compañeros. Pues sí, mira, hay tantas cosas que mi papá dejó en muchos de nosotros, ¿no? Hasta también con los nietos, las nietas, ellas tuvieron, los nietos mayores tuvieron unas vivencias extraordinarias con mi papá, ¿sí? La anécdota de uno de los nietos mayores, pues se lo llevaba eran los privilegiados, porque pues los primeros nietos los traía para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, en una de esas le dice, lo traía de la mano, ¿no? Y abuelo, ¿qué? Un gato madre. ¿Qué? ¿Me pego? Y siempre la contaba esa a mi papá, ¿no? Que le encantó eso, esa chispa del nieto, ¿no? Y todos los sobrinos, o sea, los nietos de mi papá tienen también cosas que contar de él, muy, muy, muy bonitas, ¿sale? Espero haya sido de su agrado esta segunda parte de la semblanza del pintor sanblasense Rafael Gutiérrez Villaseñor, y los invito cordialmente a la clausura de nuestra exposición, donde también podrán ver la tercera parte de esta semblanza. Muchas gracias, nos vemos el viernes.